Buen día tenga cada uno de ustedes. ¿Cómo les va en sus actividades? Espero que bien y logrando sus objetivos. En este tiempo ha habido innovaciones en las actividades de todos o de muchas personas, porque sí ha sido necesario, pero yo digo que es bueno venir ante el Señor y levantar nuestras manos delante de Él para recibir las buenas dádivas que solo vienen de Él y que nos dirija en todo, y que en esta ocasión podamos recibir la dirección de Dios por medio de su palabra. Así que ahí donde están en sus hogares, vamos a orarle a nuestro Dios. Padre nuestro, aquí estamos delante de ti. Somos tu pueblo, Señor. Necesitamos las dádivas tuyas en medio de esta pandemia. Para nosotros es difícil, Señor, pero podemos vivir y podemos pasar en medio de todo porque tú estás con nosotros. Tú nos das sabiduría, tú nos das consuelo, tú nos das fortaleza, tú nos guías, nos animas en medio de todo. Señor, pedimos por la situación que vive cada uno de tus hijos y cada una de las personas. Por favor, Padre, necesitamos de ti. Y gracias por tus hijos que tienen trabajo, que tienen un empleo. Y te suplicamos, Señor, por aquellos que por alguna razón fueron despedidos de sus trabajos, pero también por tus hijos que no han tenido un ingreso regular últimamente. Dale, Señor, lo que necesitan. Y hoy venimos ante ti pidiéndote que tú abras nuestros corazones para recibir la enseñanza tuya. Queremos, Señor, obedecerte. Queremos hacer lo que tú nos pides, Padre. Por eso nos tienes con vida todavía. Te pedimos, Señor, consuelo para mis hermanos, mis hermanas que de alguna manera han sufrido, han estado en tristeza por la muerte de algún familiar, de alguien que es cercano a ellos. Señor, aquí nos hemos juntado para orarte y para recibir tu palabra. Por favor, Padre, guíanos en el nombre de Jesús. Amén. En este tiempo, todos necesitamos aprender cómo realizar la actividad a la que nos dedicamos y que valoramos. Porque si estamos en alguna actividad, en la labor que nosotros realizamos, si valoramos lo que estamos haciendo y si nos gusta lo que estamos haciendo, también luchamos para mejorar, para obtener el resultado deseado. Yo digo que todos queremos tener prosperidad, éxito en lo que hacemos. Los que se dedican a las ventas necesitan aprender cómo mejorar. Hace unos años llegó a mis manos un libro que habla de ventas y dice 1000 formas de aumentar las ventas. Llegó otro libro, vender más rápido, mejor y más. ¿Cuánto quisiéramos que si nos dedicamos a las ventas lográramos eso? Y en este tiempo necesitamos innovar muchas cosas, pero pidamos a Dios para que Él nos dé el entendimiento, nos dé creatividad que necesitamos. Nosotros somos seres creativos, solo necesitamos que Dios nos vaya guiando
en lo que nosotros hacemos. Los catedráticos, los profesores, las Miss, hola Miss. Yo oigo a los niños que le dicen, hola Miss, buenas tardes Miss, buenos días Miss. ¿Cómo les ha ido a ustedes por este cambio? Yo digo que es un cambio así repentino, un cambio tal vez brusco. No, ya no es igual el tener un horario, ir al aula y luego cumplir con el horario. Es un trabajo presencial, pero ahora es en línea y es difícil. Es difícil para algunos, creo que más o menos ya trabajaban de esa manera y han logrado bastante, pero a otros les está costando. Hay que pedirle a Dios para que les dé la sabiduría para realizar ese trabajo, recordando que en lo que nosotros estamos ocupados, allí mismo Dios nos tiene para poder compartir el Evangelio, para dar un buen testimonio delante de los alumnos, delante de los trabajadores, delante de los compañeros de trabajo. Dios nos tiene ahí por alguna razón, y la razón principal es para poder compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. Los comercios igual tienen que aprender nuevas formas para lograr su objetivo, porque los comercios ahora han tenido una baja, digo yo, por lo que ha pasado, y hay muchos locales que están cerrados y tienen rótulo ahí que se rentan. ¿Por qué? Porque sí ha costado bastante. Yo digo que todos nosotros, mientras estamos en la tierra, tenemos una ocupación, una profesión para desempeñar y necesitamos para tener los ingresos necesarios, porque nosotros necesitamos alimentarnos, necesitamos vestirnos, necesitamos un techo, necesitamos salud, necesitamos muchas cosas. Y no es que venga del cielo así, es una dádiva de Dios y cae, nosotros ya recibimos, no funciona de esa manera. Nosotros debemos trabajar y el trabajo dignifica. Eso es lo que nosotros escuchamos. Pero de todas las actividades a las que nos dedicamos, hay una actividad que toda persona, cada persona debe poner mucha atención o toda la atención necesaria, porque tiene que ver no solo con la vida temporal, la vida en este mundo, sino que tiene que ver con la vida después de la muerte. Y como tiene que ver más allá de la muerte, después de la muerte hay una eternidad. Ya es un tiempo, tal vez ni es tiempo porque no tiene medida, pero eso es para siempre. Entonces, el Señor Jesús nos dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esta actividad que es de suma importancia es la actividad de evangelizar, es compartir el Evangelio, es hablar de Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo y no debemos complicarnos en llevar en una hoja los pasos que tenemos que dar. Y este es paso 1, este es paso 2, este es paso 3, y estamos ahí pensando si nos confundimos. Compartir el Evangelio es hablar de Jesucristo. ¿Por qué vino Jesucristo? ¿Qué fue lo que hizo Él en la tierra? ¿Cuál fue su propósito? Y nosotros entregamos el Evangelio a las personas. Esto es bien importante. Y en esta hora yo quiero animarles
con este tema. Aprendamos de Pablo, del apóstol Pablo, a evangelizar con eficacia. Aprendamos del apóstol Pablo a evangelizar con eficacia. ¿Cuál es la razón? La razón de aprender del apóstol Pablo. ¿Por qué de él? Porque él imitó a nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 11:1, nueva traducción viviente, dice: y ustedes deberían de imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Qué mensaje ese? Y Pablo procuraba el beneficio de muchas personas, no el beneficio de él. Según el versículo anterior, es que él quería el beneficio de muchas personas para que estas personas encontraran la salvación. Y creo que eso es lo que nosotros debemos hacer, es imitar al apóstol Pablo, porque él imita al Señor Jesucristo. Filipenses 4:9 dice: no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, dice el apóstol Pablo. Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. Aquí nuevamente está diciendo, pues imítenme, no dejen de poner en práctica lo que oyeron, lo que vieron que yo hice, lo que yo les enseñé, lo que recibieron de mí, eso deben hacer. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. Y el apóstol Pablo menciona muchas veces en sus cartas esta expresión, el Dios de paz. Y qué importante es, si nosotros imitamos a Pablo porque él imita a Cristo, entonces nosotros tendremos con nosotros al Dios de paz. Significa que el Dios de paz es el que hace la paz con las personas, con el pecador. Cuando nosotros tenemos nuestro encuentro con Jesucristo, lo recibimos como Señor y Salvador, nosotros tenemos esa paz. Pero también Él nos da la paz en medio de las tribulaciones. Estamos viviendo un tiempo de tribulación, un tiempo difícil por el virus. Y en medio de esta situación podemos tener paz. Usted puede tener paz en medio de la dificultad, en medio del sufrimiento. Sí puede tener paz, sí podemos tener paz. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tener paz con Dios es abrir el corazón, pedirle perdón por los pecados. Si Él entra a nuestro corazón, entra a nuestra vida, nosotros tenemos paz en medio de la tormenta. Hay tormenta, pero nosotros estamos con Dios. Él está en las alturas, nosotros estamos con Él ahí. Pueden pasar muchas cosas abajo, pero nosotros estamos encima, porque Dios está con nosotros. ¿Cree usted eso? Yo digo que sí lo cree. Deseo que lo crea, porque Dios nos da la paz, nos ofrece la paz que solo Él da. Por eso dice el versículo, entonces el Dios de paz estará con ustedes, imitando al Señor Jesucristo. Les hago una pregunta. ¿Recuerda usted cuál es nuestra visión en la iglesia Alfa y Omega? No puedo verlo, solo me imagino en sus hogares. Ahí está. ¿Cuál es la visión de la iglesia Alfa y Omega? Sí, exacto. Esa es nuestra visión. Ser una iglesia imitadora de Cristo. Estamos con el apóstol Pablo entonces. Si él imita a Cristo, nosotros imitamos a Cristo. A eso es lo que queremos hacer nosotros. El apóstol Pablo se dedicó con pasión proclamando a Cristo
desde que se convirtió a Cristo hasta el último día de su vida, como lo hizo el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él comenzó a predicar. Y luego estaban en un lugar y la gente quería que siguiera ahí. Él les decía a sus discípulos: vamos a los otros lugares porque yo para eso he venido, a predicar. Y así lo hizo el Señor Jesucristo, así lo hizo el apóstol Pablo. Se dedicó con pasión. Él tenía convicción en lo que hacía y lo hizo hasta el último día de su vida, como el Señor Jesucristo. En la cruz, ahí todavía alguien dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Él le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El centurión decía: verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Qué pasó con Barrabás? ¿Qué pasó con el siervo que le habían cortado la oreja y el Señor Jesucristo sanó la oreja nuevamente? ¿Qué pasó con ellos? ¿Recibieron a Cristo? ¿No recibieron a Cristo? El mensaje estaba dado. Pablo tenía una empresa. El trabajo de él era fabricar tiendas de campaña, pero cambió. Y esa ya no era su prioridad. Ahora su empresa mayor era cambiar corazones, cambiar las mentes y las vidas por el poder de Jesucristo. Ahora Jesús era el núcleo y el centro de su vida. Si aprendemos de Pablo a evangelizar con eficacia, nosotros debemos pensar que la oración es clave para evangelizar con eficacia. 1 Timoteo 2:1-4 dice: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, a quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Esta es palabra de Dios. La oración nunca debe faltar en la obra de evangelismo. Muchos de los evangelistas, muchos de los predicadores tienen resultado, cosechan, porque ha habido personas que han orado por ellos. La oración tiene mucho poder porque es clamarle a Dios. Aquí nos dice la palabra que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que ores por todos los seres humanos, por todos. Solo pensemos en todos los que nosotros conocemos y los que no conocemos, oremos por todos ellos. Pero sí orar por ellos, que Dios los ayude, que intercede en su favor y da gracias por ellos. Sí, es todo eso, pero al final lo que Dios quiere es que encuentren la salvación, pero no solo por todos los hombres. Aquí específicamente también dice por los reyes y por todos los que están en autoridad. Ellos necesitan tener a Cristo en su corazón, que es el Rey de Reyes, que es el Señor de Señores. A Él deben obedecer, necesitan creer. Y el apóstol Pablo evangelizó a los reyes, a los gobernantes, y algunos de ellos sí estuvieron cerca. Me imagino que muchos de ellos en los palacios también recibieron a Cristo en su corazón. Y de esa manera nosotros podemos tener una vida pacífica y tranquila, porque el Señor obra en la vida de los que están en eminencia. Esto es bueno, agrada a nuestro Salvador. Si le agrada a Él,
nosotros debemos orar. Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Nosotros tenemos la verdad. Esta es la verdad. La palabra es la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. Jesucristo es la verdad. Lo que nosotros creemos es la verdad. Y si es la verdad, la debemos proclamar. Efesios 6, 19 al 20 dice: y oren también por mí, dice el apóstol Pablo. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía, como debo hacerlo. Es importante que nosotros oremos los unos por los otros y que oremos por los que están evangelizando, que oremos porque necesitamos tener valentía, necesitamos tener las palabras adecuadas para poder explicar el plan de Dios para la vida de las personas. En este tiempo, ustedes que son miembros de la iglesia, tanto Iglesia Alfa y Omega como Iglesia Universal, si alguien más nos escucha de otra iglesia, nosotros debemos compartir el Evangelio y lo debemos explicar muy bien. Y lo debemos hacer con valentía, sin temor, sin cobardía, pero lo podemos hacer si alguien ora por nosotros. Yo les agradezco por orar por nosotros los pastores. Yo he sentido muchas veces la valentía, el valor de hacer ese trabajo, porque sí me imagino que hay gente que está orando por mí. Cuando nos comunicamos por teléfono con los hermanos, me dicen: estamos orando por ustedes. Hermanos, cuánto valor tiene la oración. Y la oración es clave para poder evangelizar con eficacia. Dice Colosenses 4:3, oren también por nosotros. Cuando dice nosotros, está hablando Pablo y Timoteo, que pide a la iglesia de Éfeso para que ore, de Colosas para que oren por ellos, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Está pidiendo que Dios les dé muchas oportunidades. Yo oro por usted para que Dios le dé muchas oportunidades. Y ahora hay muchas oportunidades. Ore por mí para que Dios me dé muchas oportunidades. Y Dios me ha dado oportunidades y me ha dado valentía, y le agradezco a Dios por eso. Romanos 10:1 dice: amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. El apóstol Pablo tenía un profundo deseo en su corazón y oraba a Dios para que los de su pueblo lleguen a ser salvos. Creo que es lo mismo que nosotros debemos hacer, tener un deseo profundo en nuestro corazón y orar a Dios para que nuestro pueblo, para que nuestro Chimaltenango, para que nuestra Guatemala pueda llegar a tener la salvación en Cristo. Segunda Tesalonicenses 3:1 dice: finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Y cuando dice nosotros, eran Pablo, Silvano y Timoteo, que aparecen al inicio de la carta. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Pidamos a Dios para que esta palabra, este mensaje, se difunda rápidamente. El apóstol Pablo en pocos años fundó una iglesia, otra iglesia, otra iglesia.
Y esas iglesias hacían lo mismo, evangelizaban. Y aquí está Iglesia Alfa y Omega, y Dios espera que también Iglesia Alfa y Omega haga el trabajo. Hubo un tiempo en nuestra iglesia en que orábamos en una oficina. No sé si alguno de ustedes estuvo con nosotros mientras el pastor estaba predicando en el devocional dominical. Ahí estábamos orando, intercediendo, y hubo resultado, pero es oración. Así que oremos al Señor. También para que el evangelismo tenga eficacia, el apóstol Pablo, él estuvo a la orden del Señor para evangelizar con eficacia. Solo estuvo a la orden del Señor. Dice Hechos 9, 5 al 6. Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Aquí está su Señor y le dice: ¿qué quieres que yo haga? Esto es clave para usted y para mí. Que le digamos a nuestro Señor Jesucristo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y al apóstol Pablo se le dijo: entra y se te va a decir qué tienes que hacer. Y se le dijo que lo que él tenía que hacer era llevar el mensaje a los gentiles, llevar a los reyes, llevar a los gobernantes. Y él obedeció, temblando y temeroso. Y él dice en 1 Corintios 9, 16, en traducción lenguaje actual: yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó, y pobre de mí si no lo hago. El apóstol Pablo no solo tuvo esta visión, él tuvo seis visiones registradas en la Biblia. ¿Recuerdan cuando un varón macedonio lo llamaba, le decía: pasa acá? Y él obedeció. También en Corinto el Señor se le manifestó y le dice: no temas, yo estoy contigo, tengo mucho pueblo aquí. Cuando iba en un barco, igual el Señor se le presentó: no va a morir nadie, tú tienes que llegar hasta tu destino. Lo animó también para poder llegar hasta Roma. De manera que directamente él recibió esa orden de llevar el evangelio del Señor Jesucristo. El apóstol presentaba a Jesús como Señor. Le dijo al carcelero en Hechos 16, 31, ¿cree en quién? En el Señor Jesucristo. Él no solo es Salvador, no solo es amable, no solo es que lo cuida o nos cuida, no solo nos bendice, Él es Señor. Y Él tiene la última palabra y nos habla y nos dice lo que debemos hacer. En Romanos también 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que Jesús es el Señor. Él es Señor, mis hermanos. Él es Señor suyo. Y si es Señor, nosotros debemos obedecer lo que nos pide. En San Marcos 16, 15, en palabra de Dios para todos, dice: Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. Es directo, nos lo dice a nosotros. San Lucas 6, 46 dice: así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo?
Si nosotros le decimos, Señor, te pedimos, Señor, nos dirigimos a ti, Señor, gracias. Y si le decimos, Señor, Señor, y no le obedecemos, qué difícil situación la que nosotros vivimos. La otra cosa para tener un evangelismo con eficacia es seguir un mismo curso de acción. Esto es clave. Debemos seguir un mismo curso de acción. Lo que usted hace, lo que yo hago, lo que hacen todos los miembros de la iglesia es predicar el evangelio. Somos un equipo. 1 Corintios 3 dice, después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Y ahí está la palabra de Dios. Un mismo curso de acción. Todos predicamos el evangelio. Uno siembra, otro riega, otro cosecha, otro le da seguimiento, le da el discipulado. Y gracias a Dios, porque en la iglesia Alfa y Omega se está haciendo ese trabajo. Si alguien recibió a Cristo porque me vino a buscar, es porque alguien de la iglesia ya le había hablado y vino hacia mí. Recibió a Cristo y él vive con una familia cristiana y la familia cristiana está dando seguimiento. Otro muchacho que recibió a Cristo, igual, él recibió a Cristo y alguien más de la iglesia está discipulando, está comunicándose directamente con el muchacho. Alguien más que trabaja con los jóvenes me dijo, necesito los datos para trabajar, para ver por ellos, porque eran 2 muchachos. Entonces, este es un equipo. Nosotros trabajamos en equipo para lo mismo. Y en esta hora yo los animo para que nosotros trabajemos en esta pandemia. Gracias a Dios por ese trabajo de evangelismo. Mi respuesta al Señor. Dedicaré más tiempo a la oración para que el evangelismo sea con eficacia. ¿Lo promete ante el Señor? Dedicar más tiempo en oración para que las almas se salven. Se están muriendo las personas, mis hermanos. Se están muriendo. Se muere una, se muere otra. Y personas que no tienen a Cristo en su corazón. Pero gracias, hermanos, porque también ha habido convertidos. Recientemente unos hermanos que se contactaron con alguien que estaba contagiado del virus, recibió a Cristo, pero falleció. Y luego la esposa recibió a Cristo, es hija de Dios. Y gracias a Dios, mis hermanos, por ustedes que están trabajando con estas personas, pero hay otras personas. Hay otras personas. Si usted tiene la oportunidad, no pierda la oportunidad. Pidamos para que Dios nos dé muchas oportunidades. Pidamos para que Dios nos dé valentía. Pidamos para que Dios nos dé las palabras adecuadas para compartir el evangelio y que este evangelismo sea un evangelismo con eficacia. Número 2. Estaré en mi práctica supervisada en la obra de evangelismo en el resto de mis días de vida. Hay una práctica supervisada. ¿Quién supervisa? ¿El pastor? ¿El anciano? ¿El diácono? ¿La diaconisa? No. Dios supervisa su obra de evangelismo. Y si Él supervisa su obra, no solo supervisa, sino que le da poder, le da sabiduría, le da palabras, le da oportunidades. Así que
a hacer esta obra, así como cuando usted estuvo estudiando, tuvo su práctica supervisada. Pero esta práctica fue solo un tiempo. Esta práctica supervisada en la obra de evangelismo es para el resto de sus días. ¿Cuántos días le quedan? Ni usted ni yo sabemos. ¿Cuántos días me quedan a mí? Tampoco nadie lo sabe. Solo Dios. Pero mientras vivimos, a sembrar la semilla del Evangelio, a regar la semilla del Evangelio, a cosechar ese fruto y a dar seguimiento a los convertidos. Creo que nosotros le hemos cantado al Señor, hemos tenido ese mensaje de compromiso de hacer esta obra, le hemos orado y ahora a trabajar en el evangelismo. Siempre tenemos tiempos de oración, recuerde, oramos lunes, miércoles, viernes. Únase a este grupo. A las 7 de la noche tenemos ese tiempo. Y gracias porque apartan ese tiempo. Yo sé que tienen muchas cosas que hacer en su casa y hay muchas distracciones, pero Dios espera que le clamemos. Y no solo clamemos por salud, clamemos porque las almas se salven. ¿Lo cree? ¿Lo vamos a hacer? Sí, en el nombre del Señor. Así que nos unimos en un mismo curso de acción, trabajando en el evangelismo. Que Dios les bendiga, mis hermanos.